Solo la ultraderecha se opone en Colombia al aumento del salario mínimo. Solo los enemigos del pueblo, los neoliberales, los que odian a los trabajadores. Para un segundo, porque si crees esto te están vendiendo el cuento más viejo del populismo: dividir el mundo entre los buenos que aman al pueblo y los malvados que quieren verlo sufrir. La realidad es mucho más incómoda. Esto no tiene nada que ver con ideología, es pura matemática, números que no mienten, causa y efecto. Y voy a mostrarte algo que nadie está contando en Colombia. Voy a llevarte a Francia, una de las economías más fuertes del mundo, para que veas cómo exactamente las mismas políticas sociales que Petro está aplicando están hundiendo a uno de los países más ricos de Europa. Porque Colombia no está inventando nada nuevo, está copiando errores que ya fracasaron, y los que van a pagar el precio no son los políticos que lo aprueban, son los trabajadores que supuestamente están protegiendo. Quédate conmigo hasta el final porque vas a entender por qué Petro pasó de decir durante meses que la economía iba de maravilla a declarar emergencia económica de un día para el otro. Entonces, ¿qué pasó exactamente? El 1 de enero de 2026, el salario mínimo en Colombia sube a 2 millones de pesos con subsidio de transporte, un aumento del 23.7%. Y acá viene lo interesante: los mismos sindicatos que históricamente piden aumentos agresivos en las negociaciones pedían un 16%. Hasta los sindicatos pidieron menos de lo que terminó aprobando el gobierno por decreto. ¿Cómo no va a ser esto político? Y mira el timing, estamos en pleno año electoral. Inmediatamente después del anuncio en Polymarket, se dispararon las probabilidades del candidato que Petro quiere como heredero, Iván Cepeda. Porque Petro tiene un problema: si no logra cambiar la constitución con una asamblea constituyente para reelegirse, necesita que gane su gente, necesita que gane Iván Cepeda. Entonces, ¿qué mejor que regalar un salario vital justo antes de las elecciones? El economista Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo, ya lo advirtió: cuando a las empresas les suben los costos laborales en 2 dígitos, no hay milagros, los precios suben. Los colegios se ponen más caros, la salud más cara, el transporte más caro, porque todos esos costos asociados al salario se los pasan al consumidor. Hagamos un ejercicio de honestidad. Si a vos te suben el sueldo 23%, pero la leche que tomas todos los días en el desayuno también sube, porque el sueldo de la persona que ordeña esa vaca también subió, ¿vos estás ganando más? No, nadie está ganando más. Te están ahorcando con un aumento de sueldo, porque la inflación también se dispara y entonces el Banco de la República tiene que subir las tasas de interés para controlarla. Y cuando suben las tasas, ¿qué pasa? Los créditos se encarecen, las empresas invierten menos, contratan menos, pero lo más delicado es el empleo. En Colombia, el 57% de los trabajadores ya está en la informalidad, vive de rebusque del día a día. Entonces, cuando contratar se pone más caro, ¿qué hacen las empresas? Despiden, o contratan por horas, o reemplazan personas con máquinas, como ya vimos en el sector de vigilancia. Y acá viene la cereza del pastel: los independientes. Ahora, para pagar la planilla por el mínimo, van a tener que pagar alrededor de 500.000 pesos al mes. Pensionarse ahora sí va a ser un lujo. Y los congresistas, su sueldo promedio sube a 63 millones de pesos. ¿Todavía no está claro? Un proyecto de vivienda de interés social en Bogotá que costaba 213 millones de pesos, ahora va a costar 263 millones, 50 millones de pesos más. ¿Quién va a poder comprar esa vivienda ahora? Y ahora vamos a Francia, porque esto que está pasando en Colombia ya pasó allá. Francia tiene una economía casi 6 veces más grande que la colombiana per cápita. Tienen infraestructura de primera, empresas multinacionales, tecnología, todo lo que Colombia aspira a ser. Y sin embargo, Francia está yendo directo contra la pared. ¿Por qué? Por una mezcla explosiva de incompetencia política, populismo de izquierda y derecha y exactamente el mismo error que acaba de cometer Petro: aumentos descontrolados del salario mínimo que generan inflación. Mira este dato. En Francia, muchísimas personas trabajan por menos del salario mínimo oficial. ¿Cómo? Porque las empresas buscan formas de evitar los costos laborales brutales, exagerados que impone el Estado: trabajo informal, contratos por horas, economía gris.
¿Te suena familiar? Pero hay algo peor en Francia. El sistema de subsidios se volvió insostenible. Ciertas categorías de personas tienen más derechos que los que trabajan. Entre beneficios para los hijos, ayudas, vivienda social, los franceses que trabajan cada vez tienen menos derechos, mientras otros sectores tienen cada vez más. Y esto está generando una bomba política. No es solo el salario mínimo, pero es una pieza clave del problema. Ahora te voy a contar algo que el gobierno francés no quiere que sepas. Las cifras oficiales de desempleo en Francia están manipuladas, no son reales. ¿Cómo lo hacen? Simple. Sacan de las estadísticas a toda la gente que está en programas de formación, en contratos subsidiados por el Estado, en trabajos temporales de pocas horas que no alcanzan ni para vivir. Si estás en un curso de capacitación que paga el gobierno, no apareces como desempleado. Si tenés un contrato de 2 horas por semana, tampoco. Si ya dejaste de buscar trabajo porque hace 2 años que no conseguís nada, desapareces de las estadísticas. El desempleo oficial ronda el 7%, pero economistas independientes calculan que el desempleo real, incluyendo a todos los que están fuera del mercado laboral o en empleos precarios subsidiados, está cerca o superior al 15%, y esto es en Francia, una de las economías más desarrolladas del mundo. ¿Por qué pasa esto? Por exactamente lo mismo que está haciendo Petro, costos laborales tan altos que las empresas simplemente no contratan. El sistema francés está quebrado, las pensiones no van a ser financiables dentro de 10 años. El gobierno tuvo que subir la edad de jubilación, provocando protestas masivas en las calles. Y acá viene algo brutal. Si tenés más de 45 años y salís del mercado laboral en Francia, es casi imposible volver a entrar en un trabajo decente. ¿Por qué? Porque los costos para las empresas son altísimos. En Francia, a los 45 años, ya te consideran senior y las empresas no te contratan porque las cargas sociales que tienen que pagar son astronómicas. Entonces, ¿qué pasa? Que profesionales con años de experiencia, gente que trabajó toda su vida en oficinas, en empresas, se ven ofreciendo trabajo en supermercados o en puestos muy por debajo de sus capacidades. ¿Y por qué una empresa no le ofrece a un profesional experimentado un puesto similar al que tenía? Porque tienen miedo de tener que pagar sueldos demasiado altos. Las retenciones fiscales en Francia son brutales, injustas. Entonces, prefieren contratar jóvenes sin experiencia por menos plata. ¿Ves el patrón? Cuando el Estado infla artificialmente los costos laborales, las empresas buscan formas de evitarlos para sobrevivir. Y los que pierden son exactamente los trabajadores que supuestamente estaban protegiendo. Obviamente, Francia y Colombia son economías con diferencias estructurales, pero la lógica del efecto económico es la misma. Y esto generó una consecuencia política brutal. ¿Quién va primero en los sondeos para la presidencia de Francia después de Macron? Jordan Bardella, del partido de Marine Le Pen, un joven de 29 años que nunca administró nada, que solo ha hecho política en su vida, con un programa económicamente insostenible, lleno de promesas imposibles de cumplir. Y no importa si eres de izquierda o de derecha, eres populista. ¿Cómo llegó ahí? Porque los franceses están desesperados, porque el modelo actual los está ahogando, porque ven cómo trabajan toda su vida y cada vez tienen menos, mientras otros reciben más ayudas sin aportar. Bardella promete cortar con todo eso, promete reformas radicales, devolver poder adquisitivo a los trabajadores, y ¿sabes qué? Probablemente tampoco pueda cumplir, pero llegó a la cima de los sondeos porque el sistema actual fracasó tan estrepitosamente que la gente está dispuesta a probar cualquier cosa. Ese es el precio político del populismo económico. Eventualmente la gente se cansa y cuando eso pasa, vota por cualquier cosa que prometa romper con lo anterior. Ahora volvamos a Colombia. Petro está aplicando exactamente la misma receta que está hundiendo a Francia. Aumentos brutales del salario mínimo, subsidios insostenibles, costos laborales que ahogan a las empresas, y lo está haciendo en un país con una economía mucho más frágil que la francesa. Durante meses, Petro dijo que la economía colombiana iba viento en popa, que todo estaba perfecto, que las cifras eran fantásticas. Y de repente, ¿qué hace? Declara emergencia económica. ¿Para qué? Para poder gobernar por decreto, para saltarse al Congreso, para imponer este aumento sin negociación. Es la contradicción perfecta de su gobierno. Si la economía va tan bien, ¿por qué necesitas declarar emergencia? Y acá está la respuesta. Porque quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Quiere aparentar que es el presidente del pueblo, mientras prepara el terreno para su sucesor. Quiere los aplausos de ahora sin importarle las consecuencias de mañana.
porque las consecuencias de las medidas económicas nunca llegan inmediatamente. El golpe siempre viene después, cuando los precios suben, cuando las empresas cierran, cuando el desempleo aumenta, cuando la inflación se dispara, y para entonces Pedro ya no va a estar en el poder. Va a ser problema de otro. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que oponerse a este aumento es ser de ultraderecha, que es querer que la gente sea pobre, que es estar contra los trabajadores, pregúntale si conoce la historia de Francia. Pregúntale si sabe que las cifras de desempleo están maquilladas. Pregúntale si de verdad crees que un aumento del 23.7% en un año no tenga consecuencias. Porque los números no son de derecha ni de izquierda, los números son números. Francia nos está mostrando en tiempo real qué pasa cuando el populismo destroza una economía y Colombia está eligiendo copiar exactamente el mismo camino. La pregunta no es si va a haber consecuencias, la pregunta es cuándo van a llegar y qué tan duro va a ser el golpe. Oye, si este análisis te hizo pensar diferente, podéis apoyar este canal en Buy Me a Coffee. Este contenido solo es